Bien, ya que estamos iniciando formalmente nuestro tiempo de este tercer episodio, los N Mandamientos, quiero recordarles que tenemos aquí un reinicio, por lo menos un Spotify y también un canal de YouTube donde puedes ver estos dos previos episodios e igual en la página de Facebook, exactamente donde estás ahorita conectado y que caíste a esta transmisión, puedes allí conectarte y revisar estos dos primeros episodios y hoy un tercero de los 5 N mandamientos que habremos de revisar. Bueno, situémonos en el punto de la historia porque el contexto importa mucho. Resulta que Cristo Jesús está en los últimos días de su ministerio. Ese es el tiempo del que queremos hablar. Y está dándole ciertos mandamientos a sus discípulos que la gran mayoría de estos mandamientos ellos no lo comprenden porque para ellos el Mesías no va a ser crucificado, el Mesías no puede morir. El Mesías jamás los va a abandonar, no le puede pasar absolutamente nada, pues que es el Salvador del mundo o el emancipador de la esclavitud y que ha venido para poner orden y poner, como debería ser, según la óptica de los israelitas o los judíos, a Israel en primer lugar sobre todas las naciones. Bueno, en parte de esto que estoy diciendo es verdad, pero no era el momento. Así que Cristo lo que les viene diciendo no tiene ningún sentido. Imagínense que no se lo esperan, no solo no se lo esperan, no creen que eso le pueda pasar al Mesías y resulta que ahora Jesucristo ha muerto. Y por lo tanto han muerto todas sus esperanzas. Se ha acabado toda la forma en la que ellos veían que venía ya la salvación y en alguna manera su liberación de Israel de la esclavitud en la que estaban sometidos. Pero después, ahora nosotros estamos después de la historia. Jesucristo, después de haber sido crucificado, haber sido sepultado, también resucita de entre los muertos. Y allí cambió el juego completamente. Es completamente distinto lo que está pasando o lo que podría suceder. Y a partir de allí, aquellos discípulos que son mandados por Jesucristo a llevar este mensaje de buenas nuevas, porque ahora creen, porque han visto la resurrección, ahora tienen la fe de la resurrección, si lo podemos decir así. Eso los tonifica, es el combustible que los mueve y que los anima a seguir adelante a pesar de todas las circunstancias a las que todos nosotros todos los días estamos expuestos, pues a veces de eventos no resueltos, de pláticas no concluidas, de explicaciones no dadas, de perdones no otorgados, de peticiones de perdón no dados, y de todo esto que pudiera ser, ellos están allí y dicen, bueno, Jesús, nos estás mandando a los que no son judíos, o sea, gentiles, y ellos no creen en Dios como nosotros, ni tienen por lo menos la Biblia del Antiguo Testamento judía como nosotros, y a ellos no les importa quién es Jesucristo, y tú nos estás mandando a ellos, y lo único que tenemos es que tú te levantaste de los muertos. Bueno, regresemos en el tiempo nosotros y embobinemos un poco la historia. ¿Qué sería ser cristiano en los tiempos de que Jesucristo recién se levantó de entre los muertos? ¿Qué sería ser cristiano cuando no había Biblia, por lo menos completa? ¿Qué sería ser cristiano cuando la iglesia no tenía forma institucionalizada como hoy? ¿Qué sería ser cristiano en aquellos días cuando todo lo que tenían eran aquellos dichos y enseñanzas de Jesús a través de parábolas y principios que algunos de boca en boca y a veces algunos imprecisamente, como suelen ser los seres humanos, transmitían aquello que era una tradición oral y que por eso llegó la necesidad de escribir y de registrar y documentar con rigor científico? Así deberíamos hablar todos, con precisión, no andando ahí por las matorrales y entre el barbecho, no, estando en lo que debemos estar. Qué difícil es eso. Pues ellos tenían solo el dicho de los testigos que habían visto a Jesús resurrecto, y qué más que eso, como para venir hoy y anunciar a Jesús donde ellos mismos no podían adoptar una vez más el judaísmo como religión, ni podían regresar o adoptar el enfoque que tenían los de su nación y hacer como si Cristo no se hubiera levantado de entre los muertos. Ya no podía regresar, ya no había retorno. Mira, si tú no crees en Dios o no crees en Jesucristo como Dios y a la vez hoy te estás tomando una pausa para pensar las cosas, qué bueno, no lo pienses tanto, analízalo. Pero esto que voy a decir no es para ti. Porque si tú eres un seguidor de Jesús y tú eres de los que ya pusiste tu fe en Jesucristo y los que han sido redimidos por Cristo al pedirle perdón por tus pecados, porque no es automático, como en muchas relaciones creen que es automático, si no hay una petición expresa de pecado, no hay una reconciliación con Dios. Y si tú ya hiciste todo eso, ya no hay vuelta atrás, es hacia adelante todo el tiempo.
es seguir a Jesucristo, es sobreponerte a tus propios sentimientos, es esquivar los problemas de la vida, es vivir con gracia la vida que Dios permite delante de ti, es sortear con un problema que se resuelve para quitarse y apenas dar lugar a otro problema. Así que cuando estamos hablando de los creyentes del primer siglo, pues es lo mismo que los creyentes de ahora, en el siglo XXI, donde la fe de la resurrección debe tonificar todo lo que somos cada uno de nosotros. Y a veces pues se nos olvida que Cristo se levantó de entre los muertos. Por eso es importante imaginarse qué era para todos ellos vivir sin una Biblia escrita. Porque hoy hay una transferencia de poder donde la gente venera más el libro que a Dios. Y yo entiendo, la Biblia es la palabra de Dios, pero se quedan allí y a veces hasta nada más le limpian el polvo a un libro que dejan olvidado toda la semana y que ni siquiera saben qué dice por completo. Pero cuando se trata de defenderlo, el libro lo defienden. Pero su relación con Dios, completamente contradictor. Bueno, pues hoy los N mandamientos, estamos revisando 5 de esas cosas que eran completamente difíciles para aquellos que estaban antes de la resurrección, que Cristo viniera y cambiara el paradigma y que les hablara de cosas que no entendían, y al hablar de cosas que no entendían, pues todo lo que tenían era su lealtad y obediencia a Jesús, el hombre que de hecho, de momento, a ellos no les quedaba claro que era el Mesías y no les quedaba claro que era el Salvador, y menos que era Dios en la carne, el Hijo de Dios o Dios el Hijo, no lo tenían claro. Lo seguían por su palabra, tal vez por su talante o la tesitura con la que les hablaba o en el tenor en el que les enseñaba. Yo me imagino que la persona de Jesús debió ser altamente atractiva. Y de hecho Jesús era irresistible, se los puedo asegurar, en su timbre de voz, en su trato con las personas, en la manera de meterse entre la gente, incluso de enfrentar a sus adversarios, y no solo adversarios, sino enemigos. Y la verdad que cuando decimos cristiano, o sea, seguidor de Jesús, estamos bien lejos de tener todo eso. Porque déjenme decirlo así, hasta bronca echamos en Facebook de cosas que ni tendríamos que estar echando bronca a nosotros los cristianos, ¿no? Entonces Cristo no hacía nada de eso, mantenía una tesitura y sabía, como dicen hoy, disentir amablemente de las personas. Quizá lo más significativo desde que podemos pensar en el encuentro con Jesús es dónde ocurren todas las cosas. ¿Dónde está este panorama de las cosas que están sucediendo? No solo para situarnos en el tiempo de cuando no había Biblia, cuando no había iglesia. Miren, la historia que hoy les quiero narrar, las partes de la Biblia que hoy vamos a leer, están en un contexto en donde tenemos que ver al lugar donde algunos han ido. Y miren, esta es la ilustración, al lugar algunos han ido. ¿Lo reconocen? ¿Pueden verlo ahí en la tele? ¿Cuál es ese lugar? No es la casa mía, no es mi casa, Bueno, de lejos aquí en mi computadora, en mi iPad realmente, se alcanza a ver chiquitita la ilustración y más grande las letras, porque ya necesito usar lentes, pero me rehúso. Y está la ciudad de Jerusalén, con los vestigios de lo que en algún momento, o en donde estuvo en algún momento, el templo de Jerusalén, donde según los judíos y nosotros los cristianos creemos que Dios tenía la mayor actividad en el planeta. Y hoy por hoy queda solamente la parte de 2 muros que se cree que son los originales, y en medio está la cúpula de la roca y otras 2 edificaciones que tienen que ver con el mundo musulmán. Pero los judíos se quedan en la parte de acá abajo, en donde llegan a lo que hoy llamamos el muro de los lamentos, y meten peticiones y se balancean sobre sus pies frente al muro, tocando eventualmente con su frente el muro y haciéndole peticiones particulares a Dios. Un lugar que la verdad, si tienes oportunidad de ir, pues qué bueno. Yo pienso ir en el milenio. Y algunos dicen, ¿qué pasó, pastor? La verdad es que como no tengo el dinero para ir, no pienso invertirle una cantidad así a eso. En el milenio, miren, va a ser gratis y voy a poder estar allá revisando todo eso con lujo de detalle y además con todo el tiempo de la eternidad. Si alguno tiene duda de lo que estoy hablando, mande una pregunta allí en la caja de comentarios y pregúntele a Paco Patricio, ¿qué es eso del milenio? Bueno, no se trata de hablar de eso de aquí, pero aquí entonces, si tienes la oportunidad de ir aquí a este lugar, sería maravilloso no solo ver la cúpula de la roca o la cúpula de la cadena o la Aqsa, que así se llama, sino que en la parte del muro al enfrente, a la mitad, aquí tenemos otra ilustración que acerca unas escaleras, y este enorme conjunto de escalones es lo que se encuentra a la mitad de lo largo del muro
que da al oriente, si no mal recuerdo, y que en el siglo I conducía a la parte superior, al templo donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Pero había varios atrios: el atrio para las mujeres, el atrio para los gentiles y el atrio para los hombres, los judíos, nada más. Y allí estaban subiendo las escaleras, que de hecho son atípicas porque tenía que tener la pierna larga la persona promedio, o sea, no estaba cómoda de subir esas escalinatas, pero ¿saben? Subían para llevar delante de Dios el sacrificio por su pecado. Esa era la entrada principal que los llevaba a donde estaban los altares de sacrificio, el de incienso, y los sacerdotes todo el tiempo haciendo el oficio por los pecados de las personas. Llevaban ofrendas libadas, o sea, con aceite. Llevaban ofrendas de granos, algunos otros llevaban algunos corderos, algunas ovejas para expiar su pecado, y cuando venían subiendo esas escalinatas, venían haciendo la conciencia de todos los pecados por los cuales venían para reconciliarse con Dios, porque se había roto su relación con Dios por la práctica de esos pecados. Y al entregar esas ofrendas, que por cierto representaban a Cristo Jesús, al entregarlas podían bajar reconciliados con Dios y expiados de su pecado por un tiempo, y descender de las escalinatas con dificultad, pero con el gozo de estar ahora reconciliados con Dios. Todo ese simbolismo que está allí, que es verdad que en alguna manera se cesó porque Jesús vino y se tapó, como pueden ver allí, era una realidad del cristiano, o más bien en aquellos tiempos judío promedio, que incluso podemos aseverar, Jesús subió esas escalinatas durante toda su vida. ¿Se acuerdan cuando tenía 12 años? Que subió por ahí, se quedó allí, y sus padres le buscaban entre la multitud, la Virgen María y José. Allí estaba en medio de los doctores de la ley, haciéndoles preguntas, y ellos a él, y se maravillaban de la sabiduría, que no sabían que estaban sentados delante del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos escribas y fariseos y sumos sacerdotes no entendían que tenían delante de ellos a Dios mismo en la carne. Bueno, pues de acuerdo a los propósitos de Dios. Por eso, cuando Cristo estaba enseñando y hacía todo esto todos los días de su ministerio público, desde que lo comenzó, podemos leer en Juan capítulo 8, versículo 12, que por la mañana Jesús volvió al templo, a ese del que estamos hablando, donde se expiaban todos los pecados de todos los hombres de aquellos días, con todas esas ofrendas, con toda la conciencia y la carga de pecado que tenían, y que la gente ya ubicaba a Cristo y lo seguía, y decía: Jesús volvió al templo. O sea, era la costumbre. De mañana, a lo mejor todavía ni siquiera amanecía. Muchachos, por favor, esto no está aquí escrito en mi sermón, pero levántense temprano, de verdad. No vale aquí que les diga por el amor de Dios, ¿verdad? Pero un pajarito, muchos pajaritos me han dicho que hay muchos muchachos abusan de dormir un montón. Yo sé que la hormona del crecimiento se libera cuando estás dormido, pero ya es suficiente lo que has crecido, ya no crezcas más. Bueno, pues Cristo madrugaba, se levantaba muy de mañana, y todo el pueblo se le acercó, lo ubicaban. Es la explanada donde están los gentiles, donde puede llegar la gente. Han subido las escalinatas de esa edificación que recién les mostramos la ilustración, y se empieza a golpar la gente, ya lo reconocen, y él se sentaba y les enseñaba. Muchos de nosotros pensamos que enseñamos porque ocupamos un tiempo delante de las personas y agarramos un bosquejo y leemos un montón de cosas y ya les enseñé. No, cuando hay enseñanza es porque las personas aprenden. Si las personas, ¿de qué trató? No sé, pero estuvo bien bueno. Sobre todo el chiste de que va a ganar España, ese chiste está buenísimo, ¿no? O sea, ¿y de qué trató la enseñanza? Eso no fue enseñar. Así que ayúdenme y síganme con su atención que me tienen prestada en este momento. Era de mañana, ya está el tumulto, pero aquí, en medio de toda la religiosidad, quiero decirlo otra vez, en medio de toda la religiosidad, quiero decirlo la tercera vez y ahora decirlo de este lado, en medio de toda la religiosidad y de la conciencia de algunos real, compungida, y de otros solamente en el ritual de subir los escalones y venir y perseguir a Jesús, dice Juan capítulo 8 versículo 3, entonces, ese es un adverbio de tiempo. Aquí se va a incursionar para dar la idea de que está cambiando la historia drásticamente. Los escribas y los fariseos, dos grupos sectarios particularmente antagonistas de Jesús en aquellos días, le llevaron a una mujer. ¿Qué tal hoy con las leyes de la gente que atenta contra las mujeres que hubieran hecho esto, no? Le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. ¡Wow! Por Dios, ¿qué es lo que está pasando?
y los mentirosos, y los fastidiosos, y los ladrones, y los envidiosos, y los ladrones, y los que se sirven de Dios y su reino para su beneficio propio y dicen que sirven a Dios. Pues claro que todos nos escandalizamos del adulterio. ¡Wow! ¡Qué adúltero, adúltera! Pero ¿qué tal de los rencorosos? ¿Qué tal de los que tienen falta de compromiso y son tibios en su vida y que nunca se meten a absolutamente nada y no cumplen con nada y no pagan sus deudas? Bueno, yo entiendo que los pecados tienen diferentes consecuencias y así es, pero el pecado mata invariablemente, sea cual sea el pecado. El pecado rompe relaciones. Si hablas de la mentira es terrible porque la mentira rompe la confianza y si no hay confianza no hay relación. El robar es quitarle el beneficio de la persona y su bien ajeno que se ha ganado de alguna manera y que algunos por alguna forma dicen, no, con todo el plan de no pagar piden prestado. Y le puedo seguir aquí de todas las expresiones de pecado, palabra que no nos gusta, amigos, si tú no crees en Cristo Jesús, si quieres di maldad, equivocación, no es equivocación, porque 2 por 2 son 8. Eso sí sería una equivocación, pero 2 por 2 son 4, o sea, cuando tú planeas y haces algo, eso no es equivocación, eso es maldad. Cuando tú sabes lo que estás haciendo y lo haces a pesar de dañarte o dañar a otros, de eso estamos hablando. Así que estos hombres, ¿cómo le hicieron para sorprender en el mismo acto del adulterio a esta mujer? Me sorprende, yo me los imagino ahí viéndola pasar. Y luego, ya se fue, y ya se juntaron por allá, y se metieron ahí, y ahí están 2, 3, 4, 5 horas, y tienen toda la paciencia de estar esperando, porque ya tienen un plan. O sea, a estos no les importa la salud espiritual de la mujer, a estos no les importa el arrepentimiento de la mujer, a estos lo que les importa es utilizar a la mujer para poder atacar a Jesús, como vamos a leer, y yo les pido que se mantengan aquí, en la emoción de los que conocen esta historia, para mantenerse en el contexto de todo lo que implicó y la tensión y de toda la maldad y el plan que hay detrás de quienes actúan así. Y le dice, la pusieron en medio y le dijeron, puntos suspensivos. Ahí la gente se empieza a golpar. Ven llegar a todos estos con sus ropas que evidencian su rango, son los principales religiosos, los religiosos de aquellos días, y ven que traen a una mujer a rastras y que la avientan ahí delante de Jesús. Jesús está sentado enseñando, ya hay un grupo de personas, pero empiezan a llegar más y a llegar más, porque son los que vienen subiendo las escalinatas para traer las ofrendas, para expiar su propio pecado, vienen para reconciliarse con Dios, pero aquí hay un espectáculo que vale la pena poner en pausa mi momento de reconciliación con Dios con tal de no perderme esto que está sucediendo aquí. Porque mira, yo me tengo que detener aquí aunque cause otro accidente. Yo la verdad sí lo traigo contra esos. Hay un accidente en la carretera y se detienen para ver cuando van pasando. O sea, pero por el amor de Dios. Y luego otro accidente más atrás a consecuencia de los que se vienen parando y otro accidente más allá. Nada más les estoy hablando de lo que somos los seres humanos. Nada más lo estoy retratando. Bueno, lo bueno es que el Señor tiene paciencia con nosotros. Yo a veces la verdad no soy muy paciente que digamos. Imagínatela, la arrastraron por esas escaleras en donde venían bajo contrición y convicción de pecado. Y habían tenido guardada a esta mujer por algunas horas en algún lugar durante toda la noche con todo este plan para venir delante de Jesús y hacer todo este escándalo. Fíjense nada más, ¿no? Y entonces le dicen, maestro. O le dijeron, maestro. O le dijeron, maestro. O tú, maestro. Pura pleitesía y pura hipocresía. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo le hiciste para poder? Bueno, sí, entonces Jesús dice, claro, ¿no sabes tú que dice Éxodo 20:14, no cometerás adulterio? Jesús, acuérdate, ve nada más donde estamos. Si no te acuerdas de Moisés y de las tablas que Dios le dio escribiendo con su propio dedo, date la vuelta aquí por el lugar santísimo y allí está el arca del pacto del testimonio y el ejemplar roto de las tablas de la ley que Moisés rompió, porque el hombre cuando desobedece rompe la ley de Dios. Así que cuidado con lo que vas a decir, ten cuidado con el respeto que le tenemos a Moisés, a las tablas, al templo mismo. Cuidado, porque nuestras tradiciones, nuestras religiones, nuestra religión es muchísimo más importante e intocable que lo que tú piensas, porque van por Jesús. Así que por supuesto que este lugar hacía que esta mujer estuviera completamente incómoda.
era el lugar donde ella menos quería estar. ¿No es cierto que cuando estamos mal, el lugar donde menos queremos ir es a la iglesia? Algunos están aquí en esta transmisión porque tu mamá te obligó. A ver, siéntate muchacho, vas a ver la transmisión. Aunque el pastor Víctor grite, aquí nada más le bajas el volumen y no pasa absolutamente nada. Lo vas a escuchar, lo vas a ver. Pero estás incómodo, te sientes mal. Eso tenemos en común con la mujer samaritana. Bueno, en este caso con esta mujer adúltera. ¿Saben por qué? Porque somos pecadores, todos somos pecadores. No hay quien se salve de eso. Claro que algunos se sienten más limpios que otros y eso es parte del orgullo humano en donde Cristo tiene que trabajar en el corazón humano porque el hombre se infla y luego acaban sus años como un pensamiento y todo su trabajo, todo lo que acumularon, todo lo que se afanaron, todo por lo que vivieron y acabaron con su familia, con su matrimonio, con sus hijos, ¿de qué les sirve o de qué nos sirve? Acabamos nuestros años como un pensamiento. Tome nota de esto, amigos. Entonces, dice Cristo, fíjense nada más. Bueno, más bien le están citando a Cristo estos hombres. En la ley, Moisés nos ordenó, porque como son tan espirituales y saben la Biblia de memoria, nos ordenó apedrear a esas mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Porque de eso se trataba, ¿no? No se trataba de la salud espiritual de la mujer, ni de la indignación porque blasfemara el nombre de Dios, las cosas falsas de la gente que dice que le duele Dios y sus obras, ¿no? No es verdad. Y lo que Jesús pudo haber dicho, bueno, pues apedréenla, si dice eso la ley, pues apedréenla, ¿no? ¿Para qué la traen? ¿No la pudieron haber apedreado allá en Gehenna, donde tiran en el basurero todo el desecho de esta ciudad, que después va a ser como el símil del infierno? Pues ¿por qué no la apedrearon allí? ¿Por qué no la apedrearon cuando salió ahí de donde estaba? Y se tienen que esperar, si tienen todos los elementos y saben que es una mujer pecadora de esta forma, y Moisés ha dicho que debe ser apedreada, bueno, pues ¿por qué no la apedrearon? Y ya, ¿no? Bueno, así que escuadrón de Dios, fíjense nada más, ustedes sepulcros blanqueados, les dijo en alguna manera otra vez Cristo, ¿no? A ver ustedes, escuadrón de Dios que vienen velando por la obra de Dios, también saben que la obra, Dios dijo, si un hombre comete adulterio, como que aquí en la pintura nos falta alguien, en esta foto no está el hombre, ¿dónde está el hombre? Porque para adulterar se necesitan dos, así que ¿por qué traen a la mujer nada más? No hay ningún problema porque se trata de la mujer nada más, ¿no? Con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. ¿Dónde está el adúltero? ¿Dónde está el copartícipe de este pecado, no? Pues una vez más, aquí tenemos a unos hombres sagrados, con un texto sagrado, en un lugar sagrado, para manipular a los seguidores sagrados de acuerdo a su antojo y su forma como quieren hacer. Les presento la religión delante de ustedes. Unos hombres sagrados, con una vestidura sagrada, en un lugar sagrado, con textos sagrados, con seguidores sagrados, que de acuerdo a la interpretación de esos líderes sagrados, viene para ponerlos donde ellos quieren. Miren, la verdad es que eso no es privativo de aquellos años. Eso ha habido en la historia de la humanidad siempre. Así que amigos, si tú estás en un lugar en donde hay hombres sagrados, lugares sagrados y textos sagrados y manipulación sagrada para los seguidores sagrados, yo que tú salía de ahí, yo que tú abandonaba ese lugar. Eso es lo que yo haría y si quieres podemos platicar ahí por el chat. Paco Patricio te va a contestar todas tus dudas que tú tengas, ¿no? Así que decían ellos esto o ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder distanciarlo del pueblo, o imagínense si se atrevía a contradecir a Moisés o de alguna manera profanar sus santos mandamientos, pues eso vulneraría lo que la gente opinaba de Jesús. Dicho de otra manera, echarían a perder su reputación. ¿Les suena familiar esto? Echarían a perder su reputación. Y entonces, si no tiene una buena reputación, ¿quién va a hacer caso a su palabra? Y entonces el poder y el liderazgo y el dinero, pues regresa para ellos. Así que no era coincidencia que arrastraran a esta mujer por las escaleras hasta el atrio del templo en donde estaban allí para exhibirla delante de todos los demás. Esto era un plan bien articulado, bien planeado, en alguna manera bien anticipadamente probado, porque querían poner a Jesús en contra a Moisés. Y como no les preocupaba el bienestar de esta mujer, las personas legalistas, retrátenlo, rara vez les preocupa la salud espiritual de las personas. Les preocupa todo, menos la salud espiritual. Su interés
Era poner a Jesús contra la multitud, pero no solo eso, era poner a Jesús en contra de lo que representaba el templo. ¿Acaso eres tú mayor que el templo? ¿No es cierto que las personas pasan por enfrente de los edificios y los veneran más que a Dios? ¿Acaso no las gentes o las personas piensan en personajes y le roban a Dios su gloria y otros se vuelven famosos cuando realmente todos nosotros siervos inútiles somos, porque lo que hicimos, eso era lo que teníamos que hacer, servir a Dios? Yo les digo nada más que un pastor de veras, cuando empiezan a hacerle así, Caro me hace así, Caro es mi esposa, hace, como que te empieza a oler un perfume, ¿no? Que, pastor, usted es lo máximo. Y algunos se suben en un tabique y luego no les basta el tabiquito y luego ponen otro tabiquito y van haciendo, y son bien chaparritos, miden unos 56, pero se ponen sus tabiquitos, ¿no? Y van poniéndose así para, como las caricaturas, así, Mejor bájate de tus tabiquitos antes de que sea demasiado tarde, porque Dios no comparte con nadie su gloria. Así que no se trataba de poner a Jesús contra Moisés, ellos sí, o Jesús contra el templo, o Jesús contra la Biblia, porque ellos tenían sus textos sagrados, que cómo te atreves tú a decir algo diferente. Miren, pero Jesús se inclinó y esa postura yo me lo quiero imaginar ahí, aguantando toda la presión de la gente. Yo le he tratado de imitar en algunas ocasiones así a Jesús, que la gente dice, bueno, ¿no vas a decir nada? Unos cuantos segundos y ya los desesperé, ¿verdad? Y los que estaban allí les urgía la respuesta para lograr su cometido. Pero Cristo estaba escribiendo con el dedo en el suelo. Y aquí no se trataba, era la mano de Dios que escribió en las tablas de Moisés, según creemos, con su dedo. Ahora Cristo escribiendo en el suelo con su dedo, haciendo un símil de que era Dios el que estaba allí. Y allí, cara a cara con la mujer, y la gente que estaba allí no entendía que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos persistían e insistían en sus preguntas, porque para eso sí, para lo malo la gente sí tiene persistencia, para lo bueno no. Estoy diciendo muchas cosas aquí que no tengo escritas, pero es la verdad. Y Él se enderezó y les dijo, a ver, Jesús, danos respuesta. A ver, tú eres maestro, ¿por qué no dices delante de la gente, ya es momento de que te conozcan? Y están presionando con esas frases que a veces les surte efecto sobre algunos, les da resultado y logran sus malvados cometidos, pero con Cristo no podían. Así que como ellos insistieran, les dijo, el que de ustedes o aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y allí había alguien que no tenía pecado y tampoco tenía piedra en la mano. Por favor, grábense esto en su mente, porque parece una frase tan sencilla y tan simple, pero a la vez es tan profunda que retrata la verdad de Dios y la manera en la que nos trata. El único que no tenía pecado allí tampoco tenía una piedra en la mano. Y los que tenían pecados traían las piedras en las manos porque querían en su forma caída llevar a cabo su malvada forma de vivir una vez más. Así que están parados en la colina donde habían subido docenas de veces. Ahí se escucha detrás de todo el ruido de algunas ovejas siendo sacrificadas. Se puede ver el humo de algunos sacrificios que sube como ofrenda a Dios, de ofrendas libadas y quemadas, y ellos comienzan a sentir el peso de su conciencia de que a qué se va al templo en aquellos días o por qué se presentaban delante de Dios. Y mira lo que están haciendo, y Cristo les dice, ¿cuántas veces tú, el más viejo, has subido por esos escalones sin decirles? Se los está diciendo. ¿Cuántas veces has venido para expiar tu propio pecado? ¿Cuántas veces tú, que eres tan joven, has visto la necesidad de sentir el peso de tu maldad y has provisto para una ofrenda delante de Dios? Y ahora, así que Cristo no solo quiere que para ellos mismos su conciencia los acuse, sino que quede exhibida las intenciones de su corazón. Les dio completamente el tiempo. En realidad sí había uno sin pecado y ese era solamente Jesús, pero se puso al nivel de ellos y a nuestro nivel y nunca reclamó su derecho. Y Jesús volvió a inclinarse, dice el versículo ahora 8, y siguió escribiendo en el suelo. Y la verdad que los pastores, los teólogos, los estudiosos, la gente a través de los 2000 años se han preguntado qué estaba escribiendo Cristo en el suelo. Podríamos hacer aquí una broma, pero la verdad es que nadie sabe lo que estaba escribiendo. Hipótesis.
estaba escribiendo los pecados de algunos de los que estaban allí presentes, que él sabía sin que nadie se lo dijera. Y algunos a lo mejor podían leer y decir, no es adulterio, pero es homicidio. No es adulterio, pero es envidia. No es adulterio, pero es mentira. No es adulterio, pero es indisciplina. No es adulterio, pero... Porque para Dios lo mismo es fumar que robar. Tiene diferentes consecuencias, moralmente, físicamente, espiritualmente, el mismo efecto. Mata tu relación con Dios, mata tu confianza con Dios, mata tu conciencia de Dios, mata el que tú te sientas mal por pecar. Cuando tú toleras el pecado, mata tu vigor como gente espiritual de ir a Dios todos los días y buscar hacer su voluntad. Mata y destruye completamente todo lo que somos. Por eso entonces Jesús, al oír esta palabra de Jesús, al oír esto, se fueron retirando uno a uno. ¿Me quieren ayudar a leer el resto del versículo? Comenzando por los más viejos. Solo se quedó Jesús. Y bueno, la analogía es obvia, estamos leyendo entre líneas, a lo mejor exageren lo que voy a decir, ustedes juzguen, pero los más viejos, los que habían subido más veces por esos escalones para expiar su pecado en esos lugares como habían sido enseñados para reconciliarse con Dios, con el mayor peso por la posibilidad en tiempo de pecar más veces, no solamente se estaban retirando, se estaban yendo y bajando humillados por aquellas escalinatas, porque como habían subido soberbios, habían bajado humillados, porque si hubieran subido humildes, hubieran bajado enaltecidos de parte de Dios. Y ese es el camino para arriba es hacia abajo, la humildad, el reconocimiento, la sencillez. Amigos, de verdad que como quisiera estar predicando hoy, pero como estoy sentado no puedo, y como estoy transmitiendo menos, ¿no? Algunos me decían en la pandemia, pero es que pastor, es que cuando está ahí, no hombre, si supiera lo difícil que es hablarle a la cámara, lo bueno es que aquí también hay personas ya, pero era difícil hablarle a la cámara, sin embargo el mensaje sigue siendo el mensaje, independientemente de la postura en la que lo estemos dando. La mujer permanecía en medio. Así que enderezándose Jesús, ahora para hablar con la mujer, se enderezó y le dijo, y mujer, ¿dónde están todos? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué esta avalancha? ¿Por qué se fueron así de repente? Se desaparecieron. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Ella dijo, nadie. Bueno, más bien todo él dijo, ¿ya nadie te condena? Como es otra versión, me cuesta un poquito de trabajo ir con el hilo de esto, ¿verdad? ¿Ya nadie te condena? Lo que estaban diciendo es, ¿ya nadie, Jesús, ya nadie te está obligando a pagar por lo que hiciste? Porque obviamente al estar allí, ella reconoció que nunca tácita, implícitamente, se sabía que ella era una mujer adúltera y estaba allí y merecía esa pena. Así que no era que la estuvieran acusando porque ya la habían acusado, pero condena, es decir, viene la pena, la sentencia. Esto es lo que merece, ser apedreada. Ya nadie te condena. Cristianos aquí presentes, ustedes que nos escuchan por las redes sociales y nos ven, por favor, no la hagamos de Dios en la vida de las personas. Yo, a lo mejor tira esto que estoy diciendo a la basura, esto es, Pastor Víctor lo he dicho aquí por años entre nosotros, no la hagamos de Dios en la vida de otros. Esa es la religiosidad por la que muchas personas se han ido de la iglesia cuando dice merece o debe o debería. No debemos hacer eso, debemos dejar el juicio a Dios, no participar de los pecados ni tampoco darle palmaditas, que es el otro extremo, pero tampoco caerle encima a la gente, eso no lo debemos hacer. Ella dijo, nadie, Señor. Yo lo grité, pero yo creo que ella estaba desgastada, completamente incómoda, exhausta por la presión. Sabía que iba a morir, esa era la ley, y sabía cómo se manejaban la hipocresía en la religión, y en ese momento no esperaba ser liberada. Entonces Jesús le dijo, como Jesús le dice a todos cuando vamos delante de Él, y cuando Jesús realmente nos libera y no nos hace culpables porque Él ya pagó por nuestra maldad, tampoco yo te condeno. El que no tenía pecado, pero que tampoco tenía una piedra en la mano para arrojarla contra la mujer, porque él era el único que podía haber lanzado esa primer piedra y haber acabado con ella, porque de ahí se hubieran soltado todos los demás. Y ahí es cuando viene el N mandamiento, o sumado a los que ya vieron dos más, hoy un mandamiento que la verdad no está sencillo, no es fácil, y se los digo aquí nada más: vete y no peques más. Pastor Víctor, no, lo dijo Jesús, no lo dije yo. No
peques más. Pero, pastor, ¿eso es posible? No, realmente es muy difícil. Sí es posible, pero es muy difícil no pecar más, porque no pecar más intervienen muchas cosas, como seguir a Jesús para estar en las manos de Jesús, para tener la mentalidad de Jesús y para que nos ayuden los hermanos en Cristo Jesús y para que la iglesia te fortalezca, ore por ti y quieran caminar contigo en vez de ponerte el pie. Y como también somos pecadores, pues normalmente en vez de dar la mano metemos el pie a los demás. Hasta hubo una risa acá, no estamos hablando de partidos de fútbol, cómo se meten el pie, ¿verdad? Sí, y hacen así, primero lo patean y le hacen así. ¿Lo vieron en los partidos de fútbol? Ustedes lo vieron, ¿no? Y se avientan y los están viendo miles de cámaras y millones de personas y se hacen ahí como los locos, como que no pasó nada. No peques, porque todo pecado sabemos que viene empaquetado con una consecuencia. Y este es el punto de Jesús. Todo pecado viene preempacado con una penalización. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado en alguna manera rompe, acaba, mata. Las consecuencias del pecado es la razón por la que Jesús le exhortó a dejar su vida de pecado a esta mujer, porque Cristo no tenía que castigarla para recibir un castigo a esta mujer. Su propio pecado ya la había castigado. ¿Cómo andaba su relación con su esposo? Mal, seguramente. Ya había matado su matrimonio y no tenían que haberla descubierto para saber que ya había matado, ya estaba muerto su matrimonio desde antes. Esa es la razón. Y cuando alguien miente, pierde la confianza, pierde la relación. Y cuando alguien roba y lo cachan, dicen, bueno, hasta de chiste dicen, pecado es, vergüenza es robar y que te cachen, ¿no? Dice la gente, o sea, mientras robes y no te cachen a todo dar, ¿no? Las consecuencias. Siempre andamos viendo cómo libramos las consecuencias. Así que el mandamiento N de Jesús es, vete y no peques más, porque la consecuencia del pecado es la razón por la que Jesús exhortó a dejar su vida de pecado a esta mujer. Y Cristo nos insta a nosotros a que nosotros dejemos nuestra vida de pecado. Qué incómodo, ¿verdad? Ay, pastor, es que yo no tengo ningún amante, dirá alguno. Yo jamás he asaltado un banco. Yo no tengo ningún amanto, porque como es el lenguaje inclusive, la amante, mujer, el amanto, pues es el hombre, ¿no? O sea, si así se dijera, o sea, lo estoy inventando, por supuesto, ¿no? Ay, pastor, yo nunca he robado nada, ni un lápiz, no ha robado, no, yo hablo de unos 1,000, 2,000 pesos, no, un lápiz, una pluma, una hoja. ¿Nunca has robado tiempo a otras personas llegando tarde? Tu pecado mató a Jesús. Y increíblemente Jesús, cuando le dice a esta mujer, vete y no peques más, días después moriría por su adulterio en la cruz del Calvario y resucitaría de entre los muertos gloriosamente para la justificación de sus pecados. Ese es lo grandioso de este mensaje, que a veces lo normalizamos y lo vemos normal. Así que el N mandamiento o el no mandamiento es no peques, no porque Dios te vaya a cachar, no porque Dios te vaya a castigar, ya tu pecado te está castigando, porque el pecado te destruye, te mata, te separa de Dios, te roba el privilegio del gozo en Cristo Jesús, te roba la hermosura de una familia bonita. La verdad es que algunos de nosotros tenemos que levantar la mano y decir, pues ya me robaron, o sea, ya me quitaron el privilegio y la bendición, a veces por los pecados de otros. Ya no tengo la bendición de una familia normal, porque hay muchos hijos huérfanos con padres en vida. Te robaron el privilegio, pero así seguí la cadena de pecado y una y otra cosa. Alguien tiene que romper con esto, y ese eres tú, ese soy yo. Cristo nos exhorta a no pecar. Por eso tal vez tengas el privilegio antes del milenio de ir a Jerusalén. Y por favor, de ir a esa parte del muro que está siendo proyectada ahorita, donde vas a subir las escalinatas y vas a recordar que antes de que viniera Jesús, la gente tenía que ir al templo, al lugar santo, a través de los sacerdotes, en ofrendas, en sacrificios, y venir en una convicción de su pecado y lo que merecía, y entregar aquella ofrenda que representaba a Cristo Jesús. Pero cuando llegues a Jerusalén te vas a encontrar con que ya esas puertas están tapadas, y que aunque subas las escalinatas, hay una puerta que te impide llegar allí, porque ya no hay necesidad de que tú vayas allí para expiar tu pecado. Eso que se hacía allí, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario.
proveyó su sangre, ofrendó su sangre, su sacrificio, y murió y llevó nuestros pecados, los que sean, del tamaño que sean, en el número que sean, los que sean de estos pecados, para que entendamos que ahora estamos reconciliados con Dios. Imagínate nada más, lo que tienes que hacer es ver y pedirle perdón a Cristo Jesús, ir con Él, porque esto, decía en un momento, no es automático, pero hoy yo creo que el tono en el que Cristo le dijo a la mujer, vete y no peques más, es el problema como lo dijo tu pastor, o como lo dijo este pastor en algún momento, o como lo dijo tu iglesia, o como lo dijeron tus padres. El tono en el que te lo transmitieron así, de condenación, de opresión, de castigo, de darle a la persona palos. Así lo dice la gente. Pero Dios le dijo, vete y no peques más, porque Él habría de expiar su propio pecado y, como estaba del lado de ella, ofrecer su vida por el pecado de esa mujer adúltera, pero no solo de ella, de todos nosotros, de todos nuestros pecados y de todo lo que hubiéramos hecho. Ese es el tamaño del amor de Dios, que ahora manda a los hijos de Dios que tengamos el mismo amor que Cristo tuvo por nosotros. Y eso es otra cosa, porque algunos dicen, hoy la hice de buen samaritano. No es hacerla hoy de buen samaritano. Es que hoy le cambié la llanta a una señora que no podía cambiarle la llanta a su carro, ¿no? Hoy crucé a un viejito, no sé por qué se dicen viejitos, porque también a los que no estamos tan viejitos nos duele las rodillas a veces, ya tenemos que... Y nuestras buenas, hoy la hice de buen samaritano. ¿Sabes que el buen samaritano es Jesús? Y que cuando hablas de Jesús viniendo a sanar nuestras heridas, hablas de un estilo de vida y no de espasmos de ocasiones. Estás hablando de alguien que todo el tiempo vive de una manera porque sigue a Jesús, porque sabe que Cristo Jesús murió. Antes que nosotros pecáramos, Cristo ya había pagado por todos nuestros pecados. Con esto no te estoy animando a pecar, te estoy animando a dejar una vida de pecado. De parte de Dios, vete, dice el episodio 3, y no peques más. ¿Será difícil? Va a ser muy difícil, pero hay que seguir a Jesús. Y si tú no has puesto tu vida en Cristo Jesús, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para decir, tengo una religión, tengo mis yo creo, mis yo pienso, mi experiencia, o no tienes nada. Este es el momento de decir, Jesús vale la pena seguirlo, porque Jesús quiere que por amor conquistes una vida para Él y por Él, no por miedo, porque no temer, no desconfiar, son los mandamientos de Jesús a los que Él ha transformado después de que resucitó de entre los muertos. ¿Qué les parece si oramos en este instante? Y le pedimos a Cristo que nos bendiga y que bendiga a los que están allá en la transmisión y que están viendo diferido tal vez esta transmisión. Ojalá y rescates dentro de mi dificultad para poder ser claro en lo que estoy presentando, rescates el meollo del asunto de este mensaje. Jesús es quien te puede redimir, perdonar y cambiar la vida. No hay forma fuera de Él, y ni subiendo unas escaleras, las que sean, ni las de Jerusalén ni ninguna otra. Cristo es el que salva. Padre, queremos darte gracias por la gracia que nos es dada en Cristo y por el privilegio de poder transmitir esto y poder estar delante de ti, creciendo espiritualmente y repasando estas cosas, Señor. Te rogamos nos bendigas y bendigas a la gente que está viendo este video, que su fe en ti los lleve a conectarse con Cristo Jesús para tener vida eterna en tu nombre, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Amén.